Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias por venir. Eh, Vamos a presentar el informe que ha hecho el Instituto de Estudios Económicos con EFPA, con el patrocinio de EFPA, y es un estudio sobre la tributación del ahorro financiero. Creemos que es muy importante el ahorro, pues siempre lo ha sido, y sobre todo en este momento tener una visión sobre lo que está pasando en España con el ahorro es relevante. En Europa estamos en un contexto donde no paran de explicarnos y de decirnos que nos estamos quedando detrás, entre otras cosas porque tenemos un mercado de capitales que debería ser más potente y los mercados de capitales pues se construyen con el ahorro de los inversores. Si los inversores no tienen incentivos, pues no ahorran, y si no ahorran y no invierten con el riesgo adecuado, pues la economía no funciona bien. Esto nos lo han dicho pues, los grandes profesores del momento, el señor Letta y el señor Draghi. Parece que está consensuado por todo el mundo que esto es así. Y ahora lo que hay que hacer es ponerse a ello. El tener un informe sobre la situación actual del ahorro en España y además hacerlo con criterios de derecho comparado, viendo cómo se está tributando en otros países, pues yo creo que es algo muy interesante, y por eso creo que esta idea del Instituto de Estudios Económicos y el granito de arena que hayamos podido poner nosotros desde EFPA para empujar este informe, pues es muy relevante. Y nada más, yo quería simplemente animar a que estamos ahora, Gregorio, en la promoción del informe, y yo creo que hay cosas muy interesantes y muy novedosas, y lo que hay que hacer es leerlo y compartirlo. Y yo creo que arrancamos hoy este impulso que espero que sea pues un ladrillo más en esa construcción del mercado de capitales del futuro que Europa necesita. Le paso la palabra a Íñigo Fernández de Mesa, que es el presidente del Instituto de Estudios Económicos, para que él haga también su introducción. Gracias, Íñigo. Pues muchas gracias, Santiago, y muchas gracias por vuestra aportación a través de EFPA en la elaboración de ese informe, que recuerdo hace ya varios meses que nos lo sugeristeis. Sí. Y de forma encantada tomamos el testigo y lo hemos hecho porque yo creo que es uno de los temas que no hemos abordado varias veces, pero no en la profundidad que hemos hecho en este informe, y porque creemos que además el ahorro es absolutamente fundamental en un país como el nuestro, con el problema de las pensiones que tenemos y con la necesidad de invertir, que es el gran reto que tiene la economía española, es la inversión. No vamos a crecer lo que necesitamos si no invertimos, y si no hay ahorro e instrumentos que canalicen esta inversión, pues no vamos a poder crecer, ¿no? El ahorro es sinónimo de crecimiento económico, ¿no? Y de productividad, ¿no? Y de salarios más altos al final, ¿no? Y por ello es necesario que el ahorro esté bien tratado fiscalmente y regulatoriamente. Es decir, es absolutamente fundamental para que exista ahorro y el ahorro se canalice en inversión, ¿no? El informe llega a 7 u 8 conclusiones interesantes, ¿no? En primer lugar, analiza la evolución de la tasa de ahorro de los hogares españoles, que se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, aunque se está produciendo una pequeña convergencia en los últimos años. La tasa de ahorro bruto de los hogares españoles desde el año 2014 hasta el 25 ha oscilado entre el 7 y el 12%, y se está situando de forma sostenida por debajo de la media de la Unión Europea. En el 24, la tasa de ahorro bruto en España fue del 12,7 frente al 14,4 de la Unión Europea. Como decía, se está produciendo una convergencia entre España y la media de la Unión Europea, debido fundamentalmente al aumento del ahorro en España y el aumento del peso de los activos financieros dentro de la riqueza de los hogares. El segundo punto de este informe destaca que desde los años 2000 se ha producido una recomposición de las carteras financieras, existiendo notables diferencias en el peso de los distintos productos financieros en función del nivel de renta. El aumento del peso de los activos financieros en la riqueza de los hogares ha venido acompañada de una mayor variedad de los mismos. Desde el año 2000 se ha producido una reconfiguración de las carteras, destacando una caída sostenida del peso de las acciones cotizadas. Más o menos se ha mantenido estable el de los planes de pensiones y seguros de vida, y se ha producido un aumento del peso con cierta volatilidad de los fondos de inversión y otros activos financieros.
El aumento del peso de otros activos financieros en las carteras revela una mayor complejidad en las decisiones de inversión de los hogares y una adaptación del ahorro a un entorno financiero más diversificado. Además, la mayor preferencia por las cuentas utilizables para pagos son una señal de la mayor preferencia por la liquidez, posiblemente asociada a una mayor incertidumbre económica y a necesidades de gastos más inmediatas. La tercera conclusión del informe es que el nivel de renta influye en la composición de la cartera financiera. Por otra parte, el nivel de renta influye en la composición de la cartera financiera, como comentaba. Los tramos más bajos de renta predomina la tenencia de cuentas y depósitos utilizables para pagos, mientras que los niveles más altos de renta presentan carteras más diversificadas. Estas diferencias se pueden explicar por las restricciones de liquidez y la necesidad de disponer de ahorro precautorio de los hogares de menor renta, las barreras de entrada económicas y de conocimiento que dificultan el acceso a productos más sofisticados y con beneficios más a largo plazo. Y por último, el diseño del sistema fiscal, que puede estar incentivando las carteras conservadoras en los tramos más bajos. La segunda parte del informe analiza una de las cuestiones claves en las decisiones de ahorro, que es la imposición. Y como se podrá ver en el informe, España, desde el punto de vista de los impuestos, tiene el ahorro muy penalizado. España aplica algunos de los tipos máximos sobre el ahorro más elevados de la Unión Europea y de la OCDE, especialmente las ganancias de capital y los dividendos. En la mayoría de las economías desarrolladas predominan los sistemas duales, en los que las rentas del trabajo tributan de forma progresiva, mientras que las rentas del capital lo hacen a tipos más reducidos y habitualmente uniformes. En España se ha ido alejando progresivamente de este modelo. Tras las últimas subidas aprobadas en los últimos años, las rentas del ahorro tributan mediante una escala progresiva que sitúa a nuestro país entre los que aplican una mayor carga fiscal. Esta diferencia resulta especialmente evidente en las ganancias de capital. España aplica un tipo máximo del 30%, lo que sitúa casi 12 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea, que está en el 18%, y 10 puntos por encima de la media de la OCDE, que es del 20%. En el caso de los dividendos, la situación es similar. El tipo marginal máximo en España se sitúa en el 30%, por encima de las medias de la OCDE 25 y de la Unión Europea 21, considerando una posición comparativamente más gravosa para el ahorro financiero. La carga fiscal efectiva sobre los principales productos de ahorro también sitúa a España por encima de la media europea y de la OCDE. Los tipos legales no siempre reflejan la carga fiscal real que soporta un ahorrador. Por eso, además de comparar los tipos impositivos máximos, analizamos la tributación efectiva de los distintos productos financieros, es decir, cuánto reduce realmente el sistema fiscal la rentabilidad obtenida por el ahorrador. Por ello, hemos desarrollado una metodología propia basada en el marco analítico de la OCDE y adaptada para permitir una comparación homogénea entre países. Este enfoque nos permite situar a España en el contexto internacional y evaluar el impacto real del sistema fiscal sobre el ahorro de los contribuyentes. Los resultados muestran que España se encuentra entre los países donde el ahorro soporta una mayor carga fiscal efectiva. En conjunto, la tributación efectiva de los productos financieros es 6 puntos porcentuales superior a la media de la OCDE y 8 puntos superior a la media de la Unión Europea. Esta diferencia se observa en buena parte de los productos analizados. Los depósitos y los bonos soportan una tributación efectiva cercana al 30%, por encima de los promedios internacionales. Las acciones y los fondos de inversión también registran una tributación superior a la media. La comparación resulta especialmente relevante porque los depósitos siguen siendo el principal instrumento de ahorro de los hogares españoles. Y eso significa que una parte muy importante del ahorro de las familias está sometida a una carga fiscal superior a la que existe en muchos países comparables. En los planes de pensiones, las diferencias son también muy significativas. En España no hay incentivo para usarlos y el tratamiento fiscal es neutral, lo que contrasta con los fuertes incentivos que ofrecen a otros países. En este sentido, los planes de pensiones, lejos de fomentar que se desarrollen, en los últimos años hemos dado un paso atrás a través de una fiscalidad muy perniciosa. 9 de cada 10 asesores financieros consideran que los incentivos fiscales son relevantes o muy relevantes en las decisiones de ahorro e inversión de los hogares. Para complementar el análisis, se ha realizado una encuesta a asesores y planificadores financieros de EFPA sobre el papel que desempeña la fiscalidad en las decisiones de ahorro e inversión. Los resultados muestran un amplio consenso. El 90% de los profesionales considera que los incentivos fiscales son relevantes o muy relevantes a la hora de elegir productos financieros. La encuesta también revela
que los incentivos orientados a largo plazo son los que generan un mayor impacto. Mientras que el 73% de los encuestados considera relevantes las medidas de corto plazo, este porcentaje aumenta hasta el 88% cuando se trata de incentivos vinculados al ahorro y la inversión a largo plazo. Entre las medidas mejor valoradas destacan los tipos reducidos para las ganancias de capital mantenidas a largo plazo, los tipos reducidos para las rentas del ahorro y la recuperación o ampliación de los incentivos asociados a los planes de pensiones. El actual marco fiscal no favorece suficientemente el ahorro a largo plazo y requiere reformas que impulsen la inversión, la acumulación de capital y el crecimiento económico. España necesita, en opinión del Instituto, una fiscalidad del ahorro más competitiva y más alineada con las mejores prácticas internacionales. El informe recoge varias propuestas que siguen 4 objetivos: reducir la presión fiscal sobre el ahorro, incentivar el ahorro e inversión a largo plazo, mejorar la neutralidad y coherencia del sistema fiscal y garantizar la estabilidad normativa y la educación financiera. El informe propone una reforma de la fiscalidad del ahorro en España que podemos sistemizar en un decálogo, ¿no?, de medidas que os resumo muy rápidamente, ¿no? En primer lugar, una reducción significativa del tipo marginal máximo de la renta del ahorro y de las ganancias de capital hasta un nivel inferior al 18%, que es el promedio de la Unión Europea, y muy inferior al actual 30% aplicado en España. En segundo lugar, una corrección integral de la imposición de dividendos en el impuesto sobre la renta. En tercer lugar, la compensación plena de pérdidas en la base imponible del ahorro mediante la supresión de los límites cuantitativos y temporales de compensación existentes actualmente. La corrección plena de la inflación en las ganancias patrimoniales mediante la recuperación de los coeficientes de actualización. Elevar el límite de aportaciones a planes de pensiones deducibles en el impuesto de la renta hasta 5.000 euros anuales frente a los actuales 1.500. Flexibilizar las posibilidades de rescate de los planes de pensiones y someter a tributación como rendimiento del ahorro y no como rendimiento del trabajo la parte correspondiente a la rentabilidad acumulada del mismo, tal y como ya se permite en la tributación de los planes de pensiones en el País Vasco, que tributan a un tipo único del 20%. Para las instituciones de inversión colectiva se plantea aplicar el tipo del 1% en el impuesto sobre sociedades por compartimento y eliminar el requisito de número mínimo de partícipes. Desarrollar las cuentas ahorro e inversión mediante la deducción en cuota de las aportaciones y el desarrollo de figuras con sistemas individuales de inversión flexible. Extender al territorio común el régimen fiscal de los fondos de inversión a largo plazo europeos y actualizar los límites de aportación de los PIAs y SIAL sin cambios de supresión pese a la inflación acumulada. Permitir el traspaso de productos unit linked entre aseguradoras sin tributar y estudiar a los seguros de vida las exenciones fiscales aplicables a otros productos de ahorro a largo plazo. En definitiva, se trata de un decálogo de propuestas que tratan de acercarnos a la fiscalidad del ahorro en la Unión Europea, en un país que dentro de la Unión Europea no solo tenemos un ahorro inferior a la media de la Unión Europea, sino que por la característica de nuestra sociedad y nuestras necesidades de inversión necesitamos de forma urgente mejorar el ahorro y sobre todo canalizar el ahorro hacia inversiones productivas. Muchas gracias y no sé, Santiago, cómo quieres que organicemos. Sí, muchas gracias. Joan Pons va a subir aquí y hay 2 mesas. Si quieres, Joan, sube y convocas tú a la primera mesa. Gregorio se queda. ¿Me quieres trasladar más palabras? No. Tú no querías entrar más palabras, Santiago. Tú. No, bueno, yo con lo que he dicho estoy. Sí. Ya podría dar más, pero bueno, simplemente reiterar bueno, por la posición de EFPA respecto a este informe, que estamos encantados. El EFPA es una asociación que somos casi 35.000 asesores financieros que creemos que tenemos una función muy crítica y relevante en la canalización del ahorro. Para nosotros la educación financiera y la formación es la clave, porque somos una asociación de profesionales certificados y sobre todo estamos muy cerca, como se ha comprobado con la encuesta, de los inversores y bueno, yo creo que está muy bien que seamos un canal para que ellos planteen sus dudas o sus necesidades y yo creo que este informe, pues al final el alineamiento de 2 instituciones pues es muy positivo. Yo quedo pendiente para cerrar. Si quieres me avisas, te quedas tú aquí arriba, Gregorio, y que suba Joan para convocar a la mesa. Sí, Sí.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, para vale. aprovechando que estéis aquí Bueno, vosotros. siéntate, Joana. Santiago y Joan, que se ponga también. Si alguien quiere hacer una pregunta, alguna cuestión. Ha quedado claro. No pregunta nadie. No hay ninguna duda. Bueno, Seguimos. seguimos entonces. Muchas gracias. Gracias. Llamo desde aquí a Carlos Esquivias y Virginia, por favor. Bueno, buenos días a todos. Se incorporan Carlos y... Ponle ahí a Joan. A Joan aquí. Bueno, buenos días a todos de nuevo. La verdad es que tenemos el tiempo reducido porque vamos a dar pie a 2 mesas redondas justamente por alguno de los ponentes de algunos de los autores de estos artículos, que la verdad es que os animo a todos a leer, porque está muy bien, porque en general son muy coherentes entre sí. E incluso hay artículos que prácticamente pues, alcanzan las mismas conclusiones, las mismas propuestas. ¿Vale? Entonces, en la primera mesa contamos con Carlos Esquivias, a mi derecha, director de Seguros Personales y Fiscal de UNESPA. Gracias, Carlos, por venir. Y, por otro lado, a Virginia Arizmendi, directora de Regulación y Public Policy de Inverco. Con el poco tiempo que tenemos, me gustaría cada uno un poquito asignándonos, como hicimos el otro día, ¿no? Comentamos los temas, las propuestas que habéis analizado cada uno por vuestra cuenta, pues que explicarais un poquito pues, vuestros main issues, ¿no? Vuestras principales propuestas, básicamente centradas en los sistemas de previsión social tan importantes como han comentado antes en la presentación. Con lo cual, os doy paso a la palabra. Entonces, Virginia. Hay que apagar, espera. Vale, pues bueno, muchas gracias primero por invitarnos y también por dejarme participar en vuestra publicación. En el tema de las pensiones, bueno, aunque vosotros ya habéis un poco contado por encima el tema de la SIU y de un poco qué es lo que está pasando en Europa, como sabéis, la SIU al final lo que intenta es fortalecer los mercados de capitales y conseguir trasvasar esos ahorros que tienen los ciudadanos en depósitos, un poco intentar traspasarlos a los mercados de capitales, porque esto supondría, por un lado, pues eso, dar muchas más alternativas de financiación a las empresas europeas, que pues no tendrían tanta dependencia de la financiación bancaria y además a la financiación pública pues se quedaría por la financiación privada. Y por otro lado, pues porque también en Europa son muy conscientes de que tenemos un problema con una presión demográfica cada vez mayor en los sistemas públicos de pensiones. Entonces aquí las pensiones se han convertido en uno de los puntos centrales y una de las palancas de la SIU. De hecho, en 2025, pues una recomendación de la Comisión Europea con distintas medidas para fomentar los planes de pensiones. ¿Qué es lo que pasa? Que al final casi todo el grueso de las pensiones es una competencia nacional. Entonces, aquí, si nos vamos a cuál es la realidad de lo que está pasando en nuestro país, pues nos encontramos un poco que vamos a la contra de lo que se nos dice en Europa. Aquí, pues la fiscalidad de las pensiones ha ido empeorando tanto en cuanto al tratamiento de las aportaciones como de las prestaciones, sobre todo a partir del 2021, que se bajó la reducción a 2.000 y luego a 1.500. Entonces nos encontramos en una situación en la que ya el no hacer nada no es neutral. O sea, ya tenemos que empezar a hacer algo y de ahí un poco pues, las propuestas que nos las hemos repartido un poco Carlos y yo, porque la verdad es que aquí estamos tan alineados que básicamente pues, son muy parecidas. Entonces yo voy a contar algunas y luego Carlos pues contará otras. La primera, como ya bien habíais dicho, es el tema de cambiar la fiscalidad de las prestaciones, que esto no tenemos que irnos a ejemplos de Bruselas ni muy lejos porque lo tenemos aquí al lado, en el País Vasco, que han hecho una reforma de la previsión social con una reforma de la fiscalidad que tiene un claro impulso de la previsión social y que han acogido una demanda que desde la asociación llevamos haciendo mucho tiempo aquí en Territorio Común, que es cambiar la fiscalidad de las prestaciones. Como sabéis, al final los planes de pensiones tienen un sistema en el que
o sea, te reduces la aportación y luego la prestación tributa en su integridad como rendimiento del trabajo. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esa prestación hay una parte que es aportación, pero hay una parte que es rentabilidad financiera de la propia aportación. Entonces aquí desde siempre venimos defendiendo que esa rentabilidad financiera de la aportación realmente debería ser un rendimiento del capital mobiliario como en cualquier otro instrumento de ahorro. Entonces, bueno, pues esto es una reforma que llevamos pidiendo aquí mucho tiempo, pero que ya la han hecho en los territorios del País Vasco. Y no solo esto, sino que además lo que han hecho es fomentar las prestaciones en forma de renta, de manera que han establecido además no solo este tratamiento bueno para las prestaciones, sino que además si se cobran en forma de renta, que cumple pues una renta vitalicia o una renta financiera con determinados requisitos, también están exentas. Entonces, bueno, este es un modelo que tenemos muy cerca y que sería pues muy fácil pues, traerlo aquí, ¿no? al territorio común. Otro de los temas que también sería muy interesante es en el ámbito del sistema de empleo. Como sabéis, al final, las reducciones en el límite de reducción, que son 8.500 más 1.500, que se quedan 10.000, está repartido entre el trabajador y el empresario. Pero ¿qué pasa? Que el trabajador solo puede aportar en función de lo que le contribuye el empresario. Bueno, se establece un sistema un poco complejo de multiplicadores, que encima el multiplicador va reduciéndose a medida que aumenta los rendimientos íntegros del trabajador, con lo cual en la práctica lo que nos encontramos es que cuanto más sueldo tienes y en teoría más podrías ahorrar, menos te deja ahorrar la norma porque se va bajando y si ya ganas más de 60.000 directamente solo puedes aportar a tu plan de empleo lo mismo que te contribuye el empresario. Este es un tema que, por ejemplo, tampoco existe en los territorios forales y que creemos que sería muy interesante pues aquí desvincular, ¿no? Que el trabajo, una vez que estás en un sistema de empleo y dentro de ese límite que tienes, que el trabajador pueda aportar lo que quiera cumpliendo ese límite, pero sin depender de lo que le contribuya el empresario. Otro de los temas también importantes es que esto es muy específico de los planes de pensiones, es desvincular lo que es el límite financiero del límite fiscal. Como sabéis, en planes de pensiones, cuando hablamos de un límite de 1.500, no es solo un límite fiscal, no solo es el límite que tú te puedes reducir en la base imponible, sino que es el límite que tú puedes aportar a tu plan de pensiones. Y de hecho hay una sanción que si aportas más, la gestora tiene obligación de devolvértelo porque si no hay una sanción. Entonces, esto financieramente no tiene ningún sentido, no tiene sentido que tú a un producto de ahorro no puedas aportar más que una determinada cantidad y de hecho la Comisión Europea abrió un expediente a España por esta cuestión y hay una consulta pública para cambiar este tema que está ahí y que en algún momento saldrá el proyecto de audiencia pública y la idea es que se pudiera, pues eso, quitar este límite financiero. Lo que pasa que el quitar ese límite financiero debería venir acompañado de alguna medida fiscal. ¿Por qué? Porque esta aportación esa cantidad que tú aportas en exceso respecto del límite fiscal, le tienes que corregir la doble imposición, porque si no, cuando tribute la prestación te va a tributar, con lo cual te estaría tributando 2 veces. Entonces, bueno, la idea es que se quite este límite financiero y que para el exceso, pues establezca un mecanismo que te evite la doble tributación, de manera que cuando cobres la prestación, esa aportación que no te pudiste reducir, pues la puedas restar. Y luego otro tema que también vemos que podría ser útil es que teniendo en cuenta que en la actualidad, pues todavía la población que está cubierta por planes de pensiones de empleo es muy pequeña, no sé si no llega al 10%, es realmente muy pequeña. ¿Por qué? Porque el extender los sistemas de empleo pues lleva tiempo, porque requiere pues negociaciones ya sea a nivel de empresa, ya sea a nivel de convenio colectivo, entonces no es tan fácil implantar planes de empresa. Hubo una reforma hace poco, pero bueno, son reformas que llevan tiempo por eso, porque el implantar los sistemas de empleo pues lleva tiempo. Entonces, una medida podría ser que mientras no se tenga mientras un trabajador que está en una empresa que todavía no tiene un plan de empleo, que transitoriamente se le permitiera aportar tanto a él como al empresario a un sistema individual con los límites de empleo de una manera transitoria y con el compromiso de que una vez que su empresa tenga un plan de empleo, pues se llevará ese ahorro al plan de empleo y así pues no se pierde esa práctica del ahorro a largo plazo, que es verdad que si no la tienes pues es muy difícil de adaptarlo. Entonces eso vemos que también es verdad que requeriría una serie de cambios también en la normativa financiera, porque hoy por hoy en los individuales pues solo puede aportar el trabajador. Bueno, pero podría ser una medida que mientras no se desarrollen en su totalidad por los sistemas de empleo, creemos que podría ser interesante. Y eso son un poco parte de las medidas que tenemos nosotros incluidas y bueno, le paso la palabra a Carlos, en el que estamos, la mayor parte de las medidas estamos ambos de acuerdo.
si consigo ahora. Muchísimas gracias, en primer lugar, por invitar a UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, a participar en este trabajo. Que sabéis que para nosotros COE siempre es nuestra casa y todos los trabajos que hacéis desde el Instituto pues los leemos con mucha atención porque son trabajos muy relevantes. Como no tenemos mucho tiempo, pues voy a empezar, digamos, para mí por lo más importante, que es lo que también antes yo creo que han comentado Santiago e Íñigo, que esto ya no es solo el debate de la necesidad de que una persona cuando se jubile tenga una fuente de ingresos que provenga de tres pilares, ¿no? Que es la pensión pública, lógicamente, pero también una pensión de empresa y una pensión individual. De lo que se trata es cada vez, por el envejecimiento progresivo de la población, vamos a tener más jubilados. Si esos jubilados no mantienen su capacidad de compra, su capacidad de gasto cuando se jubilan, la economía evidentemente va a sufrir, porque si cuando te jubilas pierdes un 20, un 25% de los ingresos que tenías antes de jubilarte y no tienes nada para complementarlo, al final supone que tienes que reducir tu gasto y eso al final afecta a toda la economía. Cuando las personas jubiladas van a ser cada vez más, yo creo que es evidente que eso es una urgencia que tenemos ahí, que es que se complemente con ingresos de segundo y tercer pilar para que se diversifiquen esas fuentes y las personas tengan una jubilación digna y puedan mantener, ¿no?, su nivel de gasto. Pero se añade, como también decía Virginia, un elemento más a esta discusión, que es el tema de la competitividad. Europa tiene un problema urgente de competitividad, es decir, si no resolvemos ese problema, Estados Unidos y China nos van a adelantar por la izquierda y por la derecha, y para ello requiere de financiación de esas inversiones estratégicas que necesita, transformación digital, transformación verde, autonomía estratégica, seguridad, y todo ello no se puede solo financiar con dinero público, sino que se tiene que financiar con dinero privado que solo puede provenir de un sitio, que es del ahorro. Y si nos fijamos en lo que son las cifras del informe Draghi, que se ha comentado antes, ¿no?, en Estados Unidos el nivel de activos en pensiones era del 142% del PIB en 2022 y en Europa solo era el 32%. Eso te demuestra las diferencias, ¿no?, que suceden entre ambas jurisdicciones a la hora de fomentar esa competitividad de la que tanto hablamos. Y además, si lo miramos con un poco más de foco, realmente eso se concentra sobre todo en Países Bajos, Dinamarca y Suecia, ¿no? Entonces, si miramos también el informe Letta, yo creo que Letta es el más claro al decir que el éxito de cualquier iniciativa para incentivar el ahorro a largo plazo y para la jubilación depende de la existencia de unos incentivos fiscales que sean suficientemente atractivos y yo diría estables, ¿no? Porque si miramos cuál ha sido la fiscalidad de los planes de pensiones, podríamos hacer una tabla que creo que recojo en mi capítulo, ¿no?, que son 8 filas o más, en las cuales se va reflejando cuál ha sido el tratamiento fiscal bastante poco estable, por cierto, que ha tenido estos instrumentos. Si entramos ya en lo que es la situación en nuestro país, yo creo que Virginia lo ha dicho, ¿no? Es decir, las reformas fiscales de 2021 y 2022 redujeron drásticamente los niveles de aportación con derecho a reducción fiscal en planes de pensiones individuales. Se suponía que esto iba a ser porque se iba a producir un desarrollo del cambio, ¿no?, del segundo pilar, pero esos vasos comunicantes de momento no se han producido, ¿no? Y la prueba la tenemos, yo creo que es, aquí estoy utilizando cifras de la AIREF, que publicó hace poco y que dice que en 2024 las aportaciones totales a planes de pensiones, tanto de empleo como individuales, fueron de 3.216 millones, que es un 55% menos que las que había en 2020. Yo creo que esto para mí es clave, ¿no? Y las aportaciones netas a planes de pensiones individuales, las aportaciones menos prestaciones, fueron negativas, lo cual pues yo creo que es otra cifra también bastante elocuente. Resulta, por tanto, urgente diversificar estas fuentes para incrementar lo que sería segundo y tercer pilar, que están muy poco desarrollados en España, y por otro lado, eso es urgente desde el punto de vista de lo que serían pues todo el reto de competitividad que tiene Europa. Ya entrando en lo que serían las propuestas concretas, yo creo que Virginia ya ha adelantado algunas por lo que se refiere a planes de pensiones. Pues yo creo que el fijarnos en lo que ha hecho el País Vasco recientemente es fundamental, ¿no? Por un lado, el que en la parte que corresponde a la rentabilidad de la prestación tribute como renta del ahorro y no como renta del trabajo es algo que es de justicia. Es decir, es que no tiene sentido que esa parte tribute como renta del trabajo y además
como ha dicho Virginia, no solo eso, sino que si se cobra en forma de renta vitalicia, de una renta financiera de duración superior a 15 años, esa rentabilidad está exenta. Se fomenta un comportamiento que es que la gente no reciba el dinero inmediatamente tras la jubilación y se lo gaste en el viaje soñado o en el coche que siempre quiso, sino que utilice realmente ese dinero para lo que es necesario, que es acompañar a la pensión pública mes a mes hasta que fallece y, por lo tanto, pueda complementar su nivel de vida durante toda su etapa de jubilación, ¿no? Por otro lado, muy importante también para el segundo pilar, el que el trabajador, como pasa en el País Vasco, pueda aportar hasta el límite de 10.000 euros sin estar topado por la aportación que le hace la empresa. Yo creo que eso sería también fundamental, ¿no? El que se mejoren, yo creo que esto también es clave, todos los incentivos para que las empresas implanten, ahora que estamos en COE, este tipo de sistemas de previsión social para sus empleados. Se ha recuperado algunos de los incentivos que había, como la deducción en impuesto de sociedades, que ahora mismo es del 10%, pero que está topada, ¿no? Y se hablaba ahí de, no quiero entrar en detalles técnicos, de hasta un salario de 27.000 euros. Eso no se ha movido, ahora hablamos de IPCs, no se ha movido desde que se creó en su momento y esto ha quedado totalmente desfasado. No está mal, que decir que puede haber una deducción para la empresa del 10% de la aportación, aunque esté ciertamente topada en impuestos sobre sociedades, pero en el País Vasco esa deducción en algunos casos llega hasta el 25%, ¿no? Por otro lado, lo que se aporte por las empresas no, digamos, no esté exento de lo que es la contribución a la seguridad social es fundamental. También se ha recuperado ese incentivo, pero se ha recuperado topado. Es decir, ahora mismo, solamente hasta un límite de 1.834 euros como límite anual por trabajador en base es lo que se puede deducir la empresa, mientras que en el pasado, hace muchísimo tiempo, cuando se implantó, ¿no? Y luego desapareció, ese límite no estaba topado. Hay otra serie de temas, por ejemplo, autónomos. Autónomos tienen un patrón de ingresos irregular que no se acompasa con lo que son los trabajadores por cuenta ajena. Debería establecerse una flexibilidad como la que hay en otros países, con límites que no sean anuales, sino que sean plurianuales para que la persona el año que le va bien pueda aportar más y el año que le va mal, pues digamos que, claro, lógicamente ese año aporta menos, ¿no? Y luego, sobre todo, en el ámbito de los planes individuales, 1.500 euros. Es que con eso, aunque ahorres 40 años, no llegas a nada, no es una fuente. Entonces, que se vuelva a recuperar bueno, el límite que existió, 8.000 euros, pero al menos fijémonos, ¿no?, en el que existe en el País Vasco, que son 5.000 euros, ¿no? Por lo que se refiere, y ya termino, que me quedan 3 minutos, a seguros de ahorro, no quiero olvidarme de ellos, porque en seguros de ahorro tenemos 100.000 millones de euros en rentas vitalicias, tenemos 30.000 millones en seguros Unit Link, tenemos 15.000 millones en PIAs, tenemos 3.500 millones en SIAL, es decir, una serie de productos de ahorro que quizá tengan menos foco de cara a lo que es el público en general, ¿no?, que los planes de pensiones, pero que también están ahí disponibles. Y, por ejemplo, pues se ha comentado antes, en PIAS y SIALP, el límite de aportación al PIAS, que es totalmente independiente al de planes de pensiones, son 8.000 euros, y el del SIALP son 5.000 euros. Estos límites no se han, digamos, ampliado, a pesar de que el PIAS se creó en 2007 y el SIALP en 2015. Si simplemente los actualizáramos con la inflación, pues ahora mismo esos límites pues deberían ser 12.000 euros, ¿no?, en el caso del PIAS y 6.500 euros en el caso del SIALP, ¿no? En cuanto a las rentas vitalicias, bueno, ahí tenemos un producto que la gente confía en él, que tenemos 100.000 millones de euros, que existen beneficios totalmente desconocidos, como por ejemplo, una exención por reinversión en renta vitalicia, que es que si yo vendo una segunda casa que tengo en la playa o en la sierra, cuando mis padres ya son mayores y resulta que ya no la usan, fondos de inversión, acciones, una oficina de farmacia, tierras, y yo lo reinvierto hasta un límite de 240.000 euros por persona en una renta vitalicia, toda la ganancia patrimonial queda exenta. Y es un incentivo potentísimo que poca gente conoce y que está ahí. Sí que es verdad que en 2019 se establecieron algunas restricciones a cómo tiene que ser esa renta, que han limitado un poco su desarrollo, porque lo lógico es que las personas decidan qué tipo de renta quieren. Hay gente que quiere dejarle a sus herederos una parte, hay gente que no, y entonces con esa reforma, entonces nosotros creemos que debería eliminarse esa restricción que se estableció en 2019 y que, por cierto, no existe tampoco en el País Vasco para este tipo de productos.
Y por lo que se refiere, ya por terminar, a capitales diferidos y unit link, creemos que en capitales diferidos se debería fomentar el que se produzca un ahorro a largo plazo y se mantenga. Es la única forma de que las inversiones también se mantengan a largo plazo, y por el que se puedan recuperar, por ejemplo, tributaciones, digamos, más bajas si se invierte a más de 5 años, a más de 8 años, como insistió en su momento, podría ser útil. Y en el caso de Unit Link, pues simplemente decir, oye, dentro de Unit Link la gente se puede mover entre fondos de inversión, pero si me quiero mover de un Unit Link de la entidad A a la entidad B, eso, por ejemplo, tributa. Cuando si me muevo de un fondo de inversión a otro fondo de inversión, no tributa porque difiero la tributación. Entonces, nosotros simplemente estamos proponiendo ahí también que me pueda mover entre productos de Unit Link, entre compañías, y que eso no tribute. Y aquí podría decir mucho más, pero aquí me paro, porque tenemos poco tiempo, y si hay cualquier pregunta, pues abierto totalmente a... Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Virgilia. ¿Alguna pregunta por parte de los...? Virginia quería intervenir un minuto. Ah, sí, tanto, por supuesto. Perdonadnos que yo no conto la parte de fondos de inversión porque pensaba que íbamos a hacer primero previsión social y fondos de inversión, pero hoy porque sobre todo los habéis puesto aquí algunas de las propuestas, pero nada, que lo cuento muy rápido porque tenemos poco tiempo, ¿vale? Entonces, básicamente en el tema de fondos de inversión, es verdad que el sistema como lo tenemos es bastante con carácter general, podríamos decir que es adecuado y que desde los años 90 ha sido bastante estable, sobre por la revolución aquella de las ICAPs del 2022 en cuanto al número de partícipes, pero sí quería decir pues una serie de temas que están todavía en nuestra regulación y que hacen que nuestros fondos de inversión sean menos competitivos, y que de hecho en la asociación estamos haciendo un grupo de competitividad en el que sacaremos un libro blanco en el que vamos a identificar tanto las medidas regulatorias como fiscales que un poco que están lastrando o que hacen que sean menos competitivos nuestros fondos, ¿no? Entonces, básicamente son 4 cosas que se dicen muy rápido. Una es el tema que ya hemos visto del número mínimo de partícipes y accionistas. Como sabéis, esto es un tema que está en la norma financiera y la norma fiscal, pero que tiene una vocación más bien fiscal, que se centra en el carácter colectivo del vehículo, en intentar asegurar que es un vehículo colectivo, pero la realidad es que ya hay una definición de vehículo colectivo en Europa que lo que nos dice es que un vehículo colectivo no depende del número efectivo de accionistas o partícipes que tenga, de igual que tenga 100, 25 que 500. Un vehículo colectivo es cuando cualquiera que quiera puede integrarse en ese vehículo. Entonces, y eso hace que además España sea la única jurisdicción en Europa que tiene un número mínimo. ¿Qué pasa? Que esto al final lo que supone sobre todo son obligaciones de control y de información para las gestoras, y hace que sea muy complejo el establecer un sistema de distribución que es el estándar en toda Europa, que son las cuentas ómnibus. ¿Por qué? Porque al final, si la gestora tiene que controlar este tema, pero en una cuenta ómnibus la información de los partícipes la tiene el distribuidor, es muy difícil conciliar estos dos temas, y al final hace que el implantar un sistema que es muy general en toda Europa, que es las cuentas ómnibus, aquí sea muy difícil. Otro de los temas que hace muy difícil este tema del número mínimo de partícipes son los fondos institucionales, que también es un tipo de figura muy extendida en toda Europa, que son fondos que se hacen solo para inversor institucional, y que aquí en España, salvo que excepcionemos este número mínimo de partícipes, no lo podemos hacer. Y precisamente el informe de la OCDE, una de las cosas que dice o que señala es el escaso peso que tienen los inversores institucionales en el mercado español. Otro de los temas que hemos visto antes es el tema de los compartimentos, que esto viene porque sí, con carácter general la tributación de los vehículos de inversión, como los fondos de inversión, se entiende que tiene que ser el vehículo neutral y que se residencie la tributación en el inversor final. Aquí en España tenemos la peculiaridad de que ya el fondo tributa al 1%, y el hecho de que el sujeto pasivo del impuesto de sociedades sea el fondo y no los compartimentos hace que no podamos tener fondos por compartimentos, que también es una figura que existe en toda Europa y que es muy útil porque te permite tener un vehículo carcasa que una vez que lo montas, cada vez que quieres lanzar una nueva estrategia de inversión, solo tienes que lanzar un subfondo, lo cual lo hace mucho más ágil para responder al mercado, y además te permite tener economías de escala. Pues un tema tan sencillo como que en el impuesto de sociedades el sujeto pasivo fuera el compartimento solucionaría este tema. Y luego ya hay una serie de cuestiones que no son tanto de normativa sustantiva, sino que son las propias obligaciones administrativas y de control que impone la norma fiscal, que dificultan mucho que las ICES españolas puedan salir o puedan comercializarse en el exterior. Y de hecho el porcentaje de que se comercializa es muy pequeño. Y no es porque nuestras ICES no sean buenas, sino porque el sistema de cuentas ómnibus que se ha establecido para comercializar en el exterior hace que sea muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de la gestora por todo lo que haga el distribuidor fuera, que es casi objetivo, responde a cualquier incumplimiento del comercializador, porque te exigen que no puedes tener impresiones españoles en
inversores españoles en este tipo de cuentas, lo cual hace que al final el sistema de control que tiene que llevar una gestora cuando quiere comercializar en el exterior hace que sea casi imposible o muy difícil o muy caro comercializar en el exterior. Y otro tema que es que si tú quieres vender o comercializar directamente aquí en España sin mediar por la gestora a un no residente, le tienes que pedir el NIF, que es algo que se ha eliminado para cualquier otro tipo de inversiones, pero que residualmente y por un tema puramente técnico, pues todavía lo tenemos en las gestoras cuando comercializan directamente. Entonces, bueno, todos estos son temas, muchos de ellos prácticos y de normativa de control y de administración que se podrían eliminar y que serían muy importantes para que nuestras servicios se pudieran comercializar en el exterior y sobre todo porque si vamos ahora a un mercado que cada vez va a haber menos barreras y que se entiende que se trata de que cualquier ICE se pueda comercializar fuera, pues si estamos en desventaja, pues vamos a estar mucho, mucho peor. Y nada, gracias por dejarme estos 5 minutos que sé que estamos justos de tiempo. Muchas gracias, Virginia. Si os parece, dejamos las preguntas para más adelante porque vamos un poco comprimidos de tiempo. La verdad es que es muy complicado resumir todas las propuestas. Tenéis ahí los artículos. Si os parece, vuelvo a agradecer a Carlos y a Virginia vuestra asistencia y paso a la segunda mesa. Si podéis venir, Margarita, José Manuel y Carlos. Pues bien, damos pie a la segunda mesa con tres de los autores. En primer lugar hablará Carlos González, director de Relaciones con Inversores, Marketing y Comunicación de Cobas. Muchas gracias, Carlos, por venir. Después estará con nosotros, hablará Margarita Torrent, economista, actuaria e inspectora financiera. Gracias, Margarita. Y por último, José Manuel Ortiz, que es el presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFA España y abogado de Cuatro Casas. ¿Te parece, Carlos? Parece que ya está. Bueno, pues nada, buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a Cobas de poder participar. Desde Cobas estamos encantados de poder aportar nuestro granito de arena en todo lo que tenga que ver con el ahorro, lo que es la educación financiera y por supuesto, pues medidas que ayuden a mejorar la industria. Luego incidiré un poquito más en lo que hemos escuchado alrededor de la tributación, pero desde luego pues estamos muy alineados con lo que se ha mencionado en la mesa anterior respecto a cómo se puede mejorar pues algo tan importante como es el pago de impuestos que al final sufrimos todos los ahorradores cuando tenemos pues nuestro patrimonio y queremos utilizarlo, ya sea a través de fondos de inversión, planes de pensiones o los productos que sean. Yo mi intervención quería basarla básicamente en dejar tres ideas clave, que más o menos es lo que hemos intentado reflejar en la parte en la que participo dentro del informe. Y primero, pues hablar sobre la planificación financiera y dejar claro que esto no consiste en elegir un producto, saber si estás mejor en un plan de pensiones, en un fondo de inversión, sino que la planificación financiera tiene que ir más allá y debemos ser todos conocedores o conscientes que realmente cuando tomamos decisiones de inversión, de cómo ahorrar, estamos tomando decisiones que probablemente, si somos capaces de verlo con esta perspectiva, afecten a nuestro yo futuro de 20 o 30 años. Si somos capaces de empezar a verlo de esta manera, desde luego que lo que es probablemente las decisiones que tomemos a la hora de ahorrar serán mucho mejores. Con lo cual, vincular la planificación financiera a largo plazo sería la primera idea, ¿no? Construir una verdadera cultura de largo plazo, cosa que es complicado. Vivimos en una sociedad que está prácticamente centrada en el corto plazo, pues con toda la inmediatez que nos da la tecnología, que nos da el día a día con las prisas que tenemos todos, pues tenemos que intentar disociar esa actitud habitual que tenemos de hacer las cosas rápido y buscar mucho más en el enfoque del ahorro el largo plazo, ¿no? Las decisiones de inversión, si se toman a largo plazo, si ponemos el tiempo a nuestro favor, suelen dar unas rentabilidades mucho mejores y al final lo que pueden ayudar es a que el inversor de alguna manera obtenga resultados mejores en sus carteras y esto ayude a esos 20, 30 años que comentaba antes, ¿no? Con lo cual
muy importante esa cultura de largo plazo que empiece a impregnar todo lo que es vinculado al ahorro y creemos que es una de las primeras ideas que queríamos trasladar. Segunda idea, no me extiendo mucho porque como sé que vamos con el tiempo, pero luego si hay preguntas al respecto, encantado. La segunda idea es que el mercado no es el principal riesgo de un inversor, ¿vale? Muchas veces asociamos las caídas de la volatilidad, los conflictos, pues, con la guerra o un COVID o los aranceles, y eso nos hace pensar que ese es el principal enemigo que tiene un inversor cuando ahorra, y la realidad no es esa. La realidad es que el principal enemigo del inversor es uno mismo. Son las decisiones que nosotros tomamos y cómo enfocamos o cómo nos enfrentamos ante los eventos que se pueden dar en el mercado. Con lo cual es clave, y volvemos a la educación financiera, que seamos capaces de conseguir que los inversores cuando toman, o los ahorradores, cuando tomen decisiones de inversión, vayan acompañados por un buen asesoramiento financiero, también con la figura de los educadores financieros. En definitiva, que estos inversores entiendan que el comportamiento que tienen a la hora de invertir es fundamental, porque existe una, digamos, no una escisión, pero vamos, una parte de la economía, que son las finanzas del comportamiento, donde es muy importante los sesgos, es muy importante cómo los inversores toman decisiones en base a sus emociones. Y eso hay que trabajarlo cada vez más. Por fortuna, creemos que cada vez la sociedad y la industria está más preparada y enfocada en trabajar este tema. Y si somos capaces de desarrollarlo de forma clara, pues los inversores tomarán mejores decisiones y, como digo, pues uno de los principales riesgos que tienen pues serán menores y tendrán herramientas para invertir mejor. Y luego ya por último, la idea sobre la fiscalidad, ¿no? Al final la fiscalidad, se han comentado medidas anteriormente que son muy claras. Nosotros trabajamos con cientos de inversores todos los días, tenemos más de 50.000 inversores en Cobas y por supuesto que nos trasladan pues, muchos de los problemas que encuentran a la hora de poder utilizar pues, sus ahorros, ¿no? Y más allá de las distintas medidas que se han dicho, aparte de medidas concretas sobre productos concretos, hay algo que volvemos al inicio, el largo plazo. La fiscalidad debe ir acompañada del largo plazo. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues que todas esas medidas que se están proponiendo o que desde las distintas administraciones se puedan tomar tengan claro o fomenten de alguna manera el largo plazo de los inversores. Para ello, pues medidas vinculadas a los planes de pensiones, planes de empleo son clarísimas. También, por supuesto, todo el tema de las rentas del ahorro, equiparar, en fin, hay muchas medidas que se han comentado aquí, pero yo uniría ese tema, que realmente no solo hablemos de productos y de tramos impositivos concretos, sino el concepto de largo plazo, porque eso puede ayudar a que el comportamiento de los distintos ahorradores sea distinto a la hora de ahorrar. Si tienen realmente una filosofía en la que la fiscalidad va a ir acompañando ese comportamiento del inversor. Y bueno, yo poco más, simplemente dejar claro que al final es muy importante la planificación financiera, pero no tanto solo por el conocimiento del producto, sino por cómo debemos trasladar a los distintos ahorradores la información, la claridad, educarles desde todas las entidades, digamos, ya sea en gestión de activos, ya sea banca, pues es un trabajo fundamental que hagamos a nuestra sociedad culturalmente, hablando financieramente, mucho más potente de lo que a día de hoy es. Y luego, como casa que somos nosotros en Cobas de inversión a largo plazo, pues insisto con el largo plazo, ya lo he dicho varias veces, pero es clave. Al igual que nosotros invertimos a largo plazo y es donde creemos que se pueden obtener las mejores rentabilidades, pues que tanto el asesoramiento como esa educación financiera, como la planificación fiscal o tributaria de los distintos productos también estén alineadas a ese largo plazo. Muchas gracias, Carlos. Margarita, tu turno. Muchas gracias. Lo primero también, mi agradecimiento por invitarme a este evento. Tengo la ventaja de como estoy hacia el final, puedo compartir, ¿no? Puedo decir que estoy muy de acuerdo en casi todo lo que se ha dicho, o sea que no lo voy a repetir porque lo han explicado muy bien. Me ha parecido muy interesante la comparación con el País Vasco, porque si ya lo tenemos cerca es mucho más fácil de hacerlo, por descontado el largo plazo también. En el artículo que yo he escrito es un poco complementario
porque de hecho no se trata exactamente de los incentivos fiscales, sino que lo que vengo a defender, analizando un poco la comparativa europea, es que los incentivos fiscales centrados en planes de previsión y más centrado todavía en la importancia de los planes de previsión empresariales, es decir, del Pilar 2, que antes hemos comentado, no son suficientes los incentivos fiscales, son muy importantes, pero no son suficientes porque los tenemos que alinear, los tenemos que complementar con una arquitectura que de alguna forma induzca al ahorro, que induzca al ahorro. Y podríamos pensar, bueno, ya somos todos muy inteligentes y ahorraremos lo que tengamos que ahorrar. Pero esto, de hecho, ya sabemos todos que no funciona así, que muchas veces no hacemos lo que queremos hacer y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Y en otros países esta lección ya la han aprendido. Y precisamente como esta lección la han aprendido, vale la pena comparar y ver qué es lo que funciona en otros países. Hago referencia a un estudio, bueno, de hecho a un índice que es el índice Mercer, que sale cada año y que compara los sistemas de planes de pensiones, cómo funcionan y cuál es su potencial de ahorro, porque de hecho aquí se ha comentado y realmente es clave, ¿no? Necesitamos que se acumule ahorro para poderlo invertir. Y esto necesitamos no solamente que individualmente ahorremos, sino que necesitamos instrumentos colectivos que hagan que este ahorro fluya, ¿no? Entonces, en otros países básicamente comparo el primero en la lista, que es Países Bajos, que tiene una nota de más de 85 sobre 100. En cambio, España estamos en 63. Países Bajos está en la Liga A y nosotros estamos en la C+, en la C+, por tanto hay mucha distancia, ¿no? Y una de las cosas que los diferencia es que ellos tienen los sistemas de planes de previsión empresariales de auto-enrollment, es decir, de inscripción automática. Esto es un sistema que de hecho están en muchos países. Yo he dicho Países Bajos, pero los que conocéis más este tema, en 2012 en el Reino Unido también se impuso y fue exponencial la mejora del ahorro en este ámbito. Y aquí en España, pues de alguna forma hay líneas que piensan que esto podría ser anticonstitucional porque limita la capacidad de elección, etcétera, ¿no? Pero ciertamente pueden haber sistemas en los cuales tú puedas salir, pero el sistema predefinido es que tú ya estás dentro del sistema. Y esto en este artículo, solamente para dar algunas ideas, está muy vinculado a la teoría, que de hecho tú lo has comentado también, ¿no? a la teoría de la economía del comportamiento. Hay unos estudios muy interesantes de Richard Thaler, que es premio Nobel del 2017, y otros autores, los cuales precisamente estudian esto y ven que tenemos una especie de fricciones conductuales que son muy relevantes, porque, por decir algunas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una inercia a lo actual, al presente respecto al futuro. O, por ejemplo, lo vinculan también a la teoría del arrepentimiento, que explican y demuestran también con algunas pruebas que son muy interesantes que lamentamos más las consecuencias negativas de la acción que las consecuencias negativas de la no acción, de la inacción. Con lo cual, todo esto lleva a que los sistemas de auto-enrollment, de inscripción automática, y también otros sistemas muy interesantes, ellos lo llaman el programa de ahorra más mañana, que significa que ya vinculan los incrementos de aportación a los incrementos de remuneración. Todos estos sistemas que funcionan en otros países, lo que en este artículo vengo a defender es que tendríamos que empezar a ponerlo en práctica en España para lograr este impulso del ahorro, tener posibilidades de invertir que necesitamos. Y yo creo que, bueno, un poco como resumen, no sé, supongo que ya me he pasado de la raya, como siempre, ¿no? Pero yo creo que estas serían las ideas principales.
Muchas gracias y pasamos, muchas gracias Manuelita. Pasamos a la última ponencia de José Manuel ya en los últimos momentos, pero creo que vas a tocar un tema muy concreto. Bueno, Gracias. muchas gracias, Joan. Muchas gracias a la COE por invitarnos a este acto de presentación del informe. Al ser el último, pues inevitablemente me tocará reiterar algunas cosas, pero bueno, profundizaré en algunas que no se han dicho todavía y que creo que es bueno que se conozcan. La parte que hemos trabajado está en el capítulo 5, yo les invito a leerla. Y en ese capítulo, antes de entrar en detalle, yo les querría trasladar 3 precisiones. La primera es que en ese capítulo no se cuestiona el modelo de IRPF dual que el legislador español decidió instaurar en la Ley 35/2006. Este modelo, inspirado en todos los países escandinavos, ha evolucionado. Con los años pues, ha ido generando problemas que tratamos de diagnosticar y corregir, pero en principio no, lo que lean en ese capítulo 5 parte de esa base. En segundo lugar, en ese capítulo verán que hay un análisis de la evolución de las sucesivas reformas estructurales que ha padecido el IRPF en España en los últimos casi 50 años, y en todas ellas ponemos de manifiesto que siempre el caballo de batalla ha estado en la fiscalidad de las rentas del ahorro. Las 2 tipologías de renta que típicamente generan los productos financieros, rendimientos del capital mobiliario y ganancias y pérdidas patrimoniales, siempre han sido el gran problema que ha generado distorsiones en la asignación de recursos financieros a los mercados de capitales. Y tercero, el enfoque que se hace en este artículo, verán que está pensado o está hecho desde la óptica del asesor financiero, un profesional que integra sus conocimientos sobre fiscalidad financiera como una herramienta más de trabajo en su día a día de asesoramiento a su cliente, con la idea de que su rentabilidad financiero-fiscal pues, se optimice al máximo. Partiendo de esas premisas, verán que en el capítulo hacemos un diagnóstico de problemas y de forma paralela pues hacemos propuestas de mejora de los problemas que vemos que tiene hoy por hoy la tributación del ahorro. Son 10 propuestas que voy a intentar ir rápido, pero intentaré justificarlas. Muchas de ellas ya se han puesto encima de la mesa. La primera de ellas es el problema de la distorsión fiscal en el tratamiento entre unos productos financieros y otros. Este es un objetivo que está prácticamente logrado en la reforma de la Ley 35/2006, pero todavía existen productos financieros que están peor tratados que otros. El ejemplo más clamoroso es la tributación de los planes de pensiones, que cuando se produce la contingencia pues obliga al contribuyente a declarar rendimientos del trabajo, incluso por la rentabilidad financiera acumulada en todas las aportaciones y contribuciones empresariales. Por eso nuestra propuesta en este campo va muy alineada con las propuestas que han puesto encima de la mesa tanto Inverco como UNESPA, en la línea de obligar al legislador a que la rentabilidad financiera tribute conforme a su verdadera naturaleza, como rendimiento del capital mobiliario, mejorar los incentivos fiscales a la contratación con un límite de reducción fiscal en base imponible general de 5.000 euros, y todo ello con el deseo de que pronto pues, se pueda eliminar esa barrera del límite de aportación financiera máxima anual, quizás por impulsos de la Comisión Europea. Otro problema que detectamos tiene que ver con la tributación de los rendimientos del capital mobiliario netos en el IRPF. A día de hoy únicamente son deducibles los gastos de administración y depósito de valores negociables, pero todavía no son deducibles los gastos de gestión discrecional de carteras. Qué buen momento pues de proponer que estos gastos sean deducibles, invocando el principio de renta neta que inspira el IRPF y que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 14 de julio de 1994 en conexión con el principio de capacidad económica. Permitir la deducción de los gastos de administración, de gestión discrecional de carteras, permitiría adecuar el gravamen de los rendimientos del capital mobiliario de esa cartera a la capacidad económica del contribuyente. En tercer lugar, creemos que la base imponible del ahorro actual, que es, como saben ustedes, está clasificada en 2 subbases imponibles, el bloque de los rendimientos del capital mobiliario y el bloque de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Esto tiene que desaparecer. No puede ser que en el IRPF convivamos con 3 bases imponibles: la general para las rentas del esfuerzo personal, trabajo y actividades económicas, otro bloque para rendimientos del capital mobiliario y otro para ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Qué problemas vemos aquí? Primero, que los saldos negativos solo se pueden compensar limitadamente entre sí con un porcentaje del 25%, y si después de esa compensación todavía resultan saldos negativos, existe un horizonte temporal de 4 años. El pobre asesor financiero, cuando su cliente realiza pérdidas patrimoniales o rendimientos de capital mobiliario negativos,
se ve forzado a proponer a su cliente invertir en productos financieros más arriesgados que en un horizonte temporal de 4 años puedan generar rentabilidades financieras positivas. Todo ello con el lícito objetivo de tratar de que no le caduquen los créditos fiscales generados en la base imponible. Por lo tanto, aquí nuestra propuesta es limitar los límites porcentuales a la compensación de saldos negativos en la base imponible del ahorro y eliminar el horizonte temporal de 4 años para la compensación de saldos negativos. En cuanto a los tipos de gravamen, ya lo ha anticipado el presidente del Instituto de Estudios Económicos, pensamos que el objetivo inicial de crear un IRPF dual con un tipo progresivo para las rentas del esfuerzo personal y un tipo fijo reducido para las rentas financieras, a día de hoy está completamente distorsionado. Han sido motivos de equidad horizontal del tributo los que han invocado por parte del legislador para que en los últimos años se haya aumentado el gravamen de las rentas del ahorro a un punto en el que hoy tenemos una escala progresiva de gravamen con una horquilla de tipos entre el 19% y el 30% para bases liquidables superiores a 300.000 euros, y esto creemos que hay que corregirlo y volver a la esencia del IRPF dual, tener un tipo fijo uniforme para las rentas del ahorro que esté en el entorno del 18-19%, que converja con el tipo de retención a cuenta, que converja con el tipo mínimo de la escala progresiva sobre la renta general y que converja también con el tipo del 19% que se le exige a los no residentes que obtienen rentas financieras de fuente española. A día de hoy, tener una escala de gravamen progresiva genera una mayor carga fiscal para el residente que para el no residente. Y aquí puede haber un problema de discriminación inversa si lo analizamos desde el punto de vista del principio de libre circulación de capitales. Por otra parte, también hay que cambiar o hay que reflexionar y retomar el debate de que hay que corregir la corrección monetaria y la inflación. En España todavía seguimos tributando en términos nominales y no en términos reales. Nuestra propuesta aquí es que las rentas financieras y también las rentas inmobiliarias se corrijan por coeficientes de corrección monetaria. En la última edición de la revista de España se hace un análisis y se dice que hay una inflación acumulada en los últimos 10 años del 30%. Esa inflación impide o genera problemas desde el punto de vista tributario. Hay que volver a la aplicación de coeficientes de corrección monetaria, a la deflactación de las tarifas o a la deflactación de otros parámetros de cálculo de la base imponible como los mínimos personales y familiares o, como apuntaba UNESPA, con los límites de aportación a instrumentos de seguro individual de ahorro a largo plazo. También creemos que debe rescatarse la corrección de la doble imposición interna de dividendos. Hoy por hoy hay un desincentivo a la inversión en renta variable, bien con carteras bajo gestión discrecional o indirectamente a través de fondos o a través de seguros de vida unit linked. El gravamen agregado del beneficio empresarial en España nos puede llevar a porcentajes del 55% y creemos que hay que recuperar de nuevo la corrección de la doble imposición de dividendos. Otros problemillas menores, pero que yo creo que son clamorosos y que hay que corregir, tienen que ver con los incentivos fiscales a los mayores de 65 años. Carlos antes apuntaba el incentivo fiscal del artículo 38.3 de la ley del IRPF, que permite a los mayores de 65 años que obtengan ganancias patrimoniales declararlas exentas a condición de reinversión en rentas vitalicias aseguradas hasta 240.000 euros, pero nadie ha reparado en que muchos contribuyentes son titulares de valores de renta fija, sobre todo mayores de 65 años. Y la realización de rentas por transmisión, amortización, canje, reembolso o conversión de activos financieros de renta fija no accede a este beneficio fiscal. Y tampoco los contribuyentes que son titulares de seguros de vida de ahorro, que generan rendimientos del capital mobiliario. Esto segundo ya está corregido en País Vasco. Pero aquí en territorio común esto todavía no está resuelto y desde luego genera una discriminación entre los mayores de 65 años en función del tipo de producto financiero que tienen suscrito para invertir sus ahorros. Por eso creemos que también hay que trabajar el 38.3. En cuanto a la cuenta de ahorro e inversión, la propuesta de EFPA va en la línea de promover el incentivo fiscal con diferimiento fiscal por reinversión en distintas cuentas de ahorro e inversión y con una exención fiscal sobre la rentabilidad financiera acumulada en el momento de la desinversión en la cuenta, quizá modulada dependiendo de que la cuenta tenga también el plus de la etiqueta Finance Europe o no, y en principio con plena adecuación y respeto a las propuestas de la recomendación de la Comisión Europea de 30 de septiembre del 2025. Y dejo para el final algo de lo que no se ha hablado todavía, que es el impuesto sobre el patrimonio. También el ahorro financiero soporta un impuesto adicional en España, que es el impuesto sobre el patrimonio. Tenemos un tipo marginal del 3,5% que tiene ahí un choque, una confrontación
con la inflación. Nosotros pensamos que si un contribuyente es incapaz de generar a su patrimonio financiero una rentabilidad financiera anual inferior o superior, superior al 3,5%, la aplicación del gravamen marginal al 3,5% puede generar problemas de infracción del principio de capacidad económica. Si la rentabilidad del patrimonio financiero anual se queda por debajo del 3,5%, el exceso hasta el 3,5% va a suponer aplicar un impuesto sobre una riqueza, sobre un patrimonio pues que no encaja bien con el principio de capacidad económica. Por otra parte, creemos también que se debe corregir el artículo 31 de la Ley de Patrimonio, la que permite al contribuyente reducir la cuota íntegra teniendo en cuenta el límite conjunto renta-patrimonio. Creemos que el 80% de reducción máximo debe eliminarse para que de verdad el precepto responda a su finalidad de adecuar el gravamen del impuesto al principio de no confiscatoriedad. Y pensamos también que la ecuación, el cálculo de la reducción, debe modificarse su redacción para evitar las distorsiones a la hora de elegir el producto financiero en el que se invierte. A día de hoy hay productos financieros que optimizan la reducción del límite conjunto en comparación con otros que no la benefician. Entonces, pensamos que ahí también se tienen que producir cambios. Como ven, son muchas cosas que todas sumadas entre sí pues merecen una profunda reflexión y esta era un poco la parte del capítulo 5. Hay otra parte de IVA, pero como vamos de cráneo con el tiempo, pues entiendo que lo más recomendable es que lean el capítulo 5 y saquen sus conclusiones. Muchas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Es verdad que el tema del IVA es muy importante, un impuesto que realmente pues, que se convierte en coste en el asesoramiento financiero y que es algo que realmente está en el artículo y que vale la pena leer. Sin más, ya un poco fuera de tiempo, Santiago, si puedes venir a cerrar el acto y agradeciendo de nuevo pues, a Margarita, Carlos y José Manuel esta última intervención. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que habéis participado. Yo creo que ha quedado muy claro. Las líneas están muy bien enfocadas. Yo tengo que defender un poco al tiempo. O sea, al tiempo la habéis dado todos, a lo del tiempo, pero estas cosas tienen que ser concretas y enfocadas. Entonces, enhorabuena por una buena gestión del tiempo. Yo creo que la clave de hoy es que ya tenemos el informe, ya tenemos el trabajo. Quiero agradecer a todos los que habéis participado y a partir de ahora lo que tenemos es una responsabilidad y una labor de difundir estas ideas. No va a ser fácil porque evidentemente bueno, cuesta eh, encontrar el momento político adecuado para que estas cosas puedan tomar fuerza, pero bueno, vamos a esperar que esa circunstancia se produzca. En todo caso, yo creo que el ejercicio para EFPA de profundizar en la problemática que tienen todos nuestros clientes y bueno, pues ser partícipes de un informe que defina y ponga en orden pues, todos los problemas y todas las incongruencias con las que muchas veces nos encontramos cuando explicamos cómo tributan los productos financieros o por qué, por ejemplo, en los planes de pensiones, que es el producto más finalista posible, pues tiene que haber una limitación de 1.500 euros, pues bueno, yo creo que está muy bien que no solamente hagamos la crítica en su momento cuando estamos en la mesa del despacho con el cliente, sino que ayudemos pues a los sabios que habéis participado a difundir estas ideas. Y nada más, Gregorio, muchas gracias. Yo creo que no has dicho nada, pero tienes un papel fundamental en todo esto. Quizá antes de cerrar, dinos dos cosas. ¿Cómo vamos a ahora empujar que el informe se conozca y que tenga un impacto? Yo quería, ya que me lo permite, Santiago, yo quería agradecer a EFPA la posibilidad
primero de apoyar esta iniciativa, como lo ha hecho, pero sobre todo de hacerla viable, porque realmente fue una idea de Santiago Satrústegui personal, la oportunidad de este tema, el enfoque de este tema. Nosotros solamente hemos hecho material lo que él identificó como una prioridad de los asesores financieros, ¿no? Y por eso yo creo que todo lo que sea agradecer a EFPA en general y a Santiago Satrústegui en particular la posibilidad de hacer un informe que yo creo que ha sido un informe que va a trascender. Yo ahora mismo no conozco ningún informe de tributación de ahorro financiero más exhaustivo, más intenso, más profundo, actualizado que este. Y realmente con un enfoque que combina el derecho con la economía, con las finanzas, con el asesoramiento. A mí me parece que va a ser la referencia del sector en los próximos años. Y si finalmente tenemos la suerte de, como consecuencia del mismo, el legislador en su momento se sensibiliza y se da cuenta que se puede minimizar el exceso, la distorsión que provoca el sistema tributario y las decisiones económicas, y sobre todo sobre la generación del ahorro, porque el problema de fondo es que los países que no tienen ahorro financiero, no tienen mercado de capitales con la profundidad suficiente, no tienen inversión suficiente y no tienen un nivel de vida suficiente, y por lo tanto son variables interrelacionadas. Y yo creo que ha llegado, pero sobre todo, Santiago, objetivamente, darte gracias a ti. Estamos muy agradecidos, muy contentos de colaborar con EFPA. Ya hemos colaborado en el pasado y el instituto está muy agradecido, muy contento, muy orgulloso. Y solamente decirte que nos gustaría que fuera la primera vez, pero no la última, que colaborar con EFPA. Bueno, pues queda aquí comprometido que no va a ser la última. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Gracias.